Saludos. Maestros nacionales hay unos cuantos. Maestros internacionales del ajedrez hay pocos. Pero grandes maestros internacionales del ajedrez hay poquísimos. Muy pocos. Y hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestro buen amigo Ramón Mateos. Gran maestro internacional, el único que ha dado a la República Dominicana en toda su historia en el deporte de la ciencia como es el ajedrez. Así que para nosotros es un privilegio. Sí, gracias. Ramón. Sí, muy agradecido con la hospitalidad de ustedes con el canal. Y bueno, uno es un vehículo, un esclavo de difundir lo que uno hace. En mi caso, el ajedrez, que yo lo juego desde niño y he representado a la República Dominicana en tantos países internacionales. Y bueno, he competido con la élite de este deporte, el deporte ciencia, de la élite latinoamericana y mundial. ¿Cuáles son los pasos que debe dar un jugador de ajedrez para alcanzar ese peldaño tan alto que es el logro más importante que tiene la Federación Internacional de Ajedrez, que es alcanzar el rango de gran maestro internacional? ¿Cuáles son las etapas que se deben quemar y cuáles son los obstáculos que debe enfrentar para alcanzar llegar ahí? Bueno, fíjate algo, el ajedrez tiene una puntuación que se llama Elo, que fue un matemático sueco que lo inventó en los años 70. Y ese Elo, un ejemplo, es un requisito que se necesita para tener cada título. Un ejemplo, para maestro internacional hay que tener X cantidad de Elo, maestro FIDE, que es un título que se ha hecho últimamente más para la difusión, una cantidad de Elo mucho menos que maestro internacional, y gran maestro, otro requisito de Elo ya que es importante. Si tú no llegas a esa cantidad de Elo, que son pasar de los 2.500 puntos de Elo en base a las competencias, las partidas que juegas, el nivel que tienen los juegos que tú juegas, pues entonces, si no completa esos requisitos, no tiene el título de gran maestro. Entonces, en un país donde no hay mucha gente con Elo, obviamente la gente no consigue tanto Elo. Hay que ir a Europa, a los Estados Unidos, a las plazas de mayor cantidad de jugadores con mucha calidad para tú poder optar por conseguir esa cantidad de Elos. Entonces, ese requisito sumado también a unos porcentajes que exige la FIDE, que son las normas de gran maestro, que son porcentajes que te exigen que tú hagas en 3 torneos, diferentes torneos, y esos porcentajes tienen que ser sobre el 69-70% mínimo. Y yo recuerdo aquellos años en donde tú parabas mucho más en Europa que lo que parabas aquí en República Dominicana, y era precisamente buscando aquellos puntos que hacían falta para dar ese paso. Sí. Pero el camino no fue fácil, porque yo recuerdo que tú me decías, me enfrenté a un alemán, me enfrenté a un suizo, me enfrenté a un ruso, le gané a un italiano. Y sí, todavía no habías alcanzado el grado de gran maestro internacional. No, y sobre todo que tú estás jugando con gente que tiene mucha calidad también. Entonces, como el juego de ajedrez en su nivel más alto es un juego muy exigente, donde los resultados de las partidas son casi siempre tú puedes empatar, porque está muy equilibrado. Y para ganarle a 4 o 5 personas de 9 partidas, que son generalmente los torneos, pues entonces ese equilibrio no es tan simple, o sea, conseguirlo. Hay que tener mucho entrenamiento, mucho trabajo, sumado a que mucha gente dice que el juego de ajedrez es un juego para gente muy capacitada, muy inteligente, pero sobre todo el trabajo es fundamental. Y entonces y también otros aspectos que son más pequeños, como las condiciones físicas, las condiciones psicológicas, hasta las condiciones monetarias, porque claro. Obviamente tú no vas a Europa. Todo. Sí, y entonces por eso es tan difícil conseguir el entonces, título de gran maestro.
La efervescencia del ajedrez, haciendo el cambio prácticamente radical, siento a través de la lectura, no a través de épocas vividas, porque no me tocó vivir aquella época de la gran efervescencia que desató el ajedrez, ese enfrentamiento prácticamente intelectual llevado a un juego de ajedrez entre Occidente contra el bloque soviético. Recuerdo haber leído aquellas partidas de Spassky contra Fischer. ¿Tú crees que al morir las ideologías, eso de una manera u otra afectó al desarrollo del ajedrez? Porque prácticamente había una confrontación permanente entre el bloque soviético y el bloque occidental. Sí. Cae el muro de Berlín, se acaba el bloque soviético y el ajedrez como que sufrió un percance del cual poco a poco ha ido recuperándose con las nuevas generaciones que están jugando actualmente. Sí, bueno, fíjate una cosa, cuando yo me desarrollé justamente después de ese match, del año 1972, de Spassky Fischer, entonces la presión y la confrontación que hubo entre Rusia y los Estados Unidos en esa época se extrapoló al ajedrez. Entonces, porque ya era una batalla de un americano contra un ruso. Entonces los Estados Unidos querían tener su hegemonía. Y recuerdo cuando Fischer jugó las semifinales previa a jugar con Spassky, que se jugó en Buenos Aires, Argentina, en el año 70, los Estados Unidos mandaron todo su poder para proteger a Fischer, a Buenos Aires, sí. Y bueno, él ganó ese match contra Petrosian, que fue ex campeón mundial de ajedrez del año 69. Él ganó ese encuentro y entonces se ganó el derecho a jugar con Spassky. Entonces ahí, bueno, vinieron la sede donde se iba a jugar el match y había una confrontación también. Sí. Entonces cuando se eligió a Reykjavik en Islandia, ahí Fischer quería que la silla no tenía esto, que las luces no tenían esto, y fue un drama que la gente le prestó mucha atención en esa época, en ese tiempo donde no había internet, la información era menos, y aún así la gente recuerda perfectamente todo el impacto. Fue un momento de verdad, quizás el momento de mayor auge que el ajedrez alcanzó en cuanto a expectativas despertadas a nivel mundial. En esa época sí, pero modernamente, actualmente, no sé si viste la serie Gambito de Dama, que fue para la pandemia, que se proyectó en Netflix. Esa fue una época también que el ajedrez se expandió mucho, porque como estábamos en pandemia, la gente no tenía dónde ir, qué hacer. Hubo pandemia a distancia. Entonces la gente jugando ajedrez, el ajedrez se expandió. Esas dos épocas yo las comparo, tú ves. Pero mucha gente que han tenido la suerte, como yo, en mi caso, ¿no? De que esa época de la Guerra Fría y esa época de la pandemia, tendríamos que juntarnos un día a tomar un café para ya hablarte la intranquilidad de esa. Sí, pero es bueno remontar aquellos años, pasando de Spassky a Fischer, y también la última gran batalla soviética que la protagonizaron Kasparov y Karpov. Luego ahí es que viene quizás un pequeño vacío de protagonismo mediático de grandes figuras. Pero eso se ha revertido en los últimos años. Han aparecido una serie de jugadores con nuevos métodos, nuevas formas de defender, nuevas formas de atacar, totalmente revolucionarias, diría yo. Y encima de todo eso, generaciones relativamente jóvenes, ¿no? Sí, porque el ajedrez ha sufrido un impacto tan mayúsculo en donde prácticamente la época prime de un jugador ha bajado de manera notable, ¿no? Sí, de eso estábamos hablando antes, fuera de aquí de cámara, que
Después que el campeonato mundial quedó vacante después de la Segunda Guerra, ahí el prime de los jugadores era de 40 años, como te comenté, de la época de Bobine, de Keres, de Bronstein, de Smilov, de lo que había en ese tiempo. El prime era 40 años aproximadamente, 30 y algo largo, 40, pero a raíz que la escuela de la India, que hay mucho, está en la India, en las escuelas, en los Estados Unidos también, Rusia es un bastión, y entonces ahora también en el norte de Europa, Carlsen también, los éxitos de Carlsen han sido de mucha utilidad para que muchos niños jueguen ajedrez con el internet, con las redes, los módulos. Entonces, bueno, esa revolución ha causado que ese prime que tú estás hablando baje de manera notable. Notablemente. Sí. Estamos hablando de jugadores de un altísimo nivel, de los 17, 18 años. Fíjate qué pasa, estamos hablando también fuera que yo jugué 2 veces con Fabiano Caruana, que fue el número 2 del mundo, y yo estuve a punto de ganarle una partida, la otra la empatamos, pero no jugamos en el... ¿Y él tenía en ese tiempo? ¿Qué edad? 18 años, por 18 años pues jugamos en Alemania en 2010, algo así aproximadamente. Y ya estaba en la élite con 18 años, ya sí, imagínate. Impresionante, sí. Impresionante. Mateo, yo recuerdo... Casualmente ahora hay un niño argentino que es maestro internacional con 11 años y juega súper bien y le ha ganado Carlsen también, o sea, partidas rápidas. Saca de esta duda a todos los amantes del ajedrez y del deporte en general que están viendo el programa en este momento. ¿El ajedrez es egipcio o iraní? No, el ajedrez viene de la India en el siglo 8, 9 y se expandió a Europa y a Asia por la península ibérica. Y bueno, cuando la península ibérica estaba ocupada por los musulmanes. Por los musulmanes. Entonces, casualmente eso se ha revertido, esa tradición de la India, se ha revertido. Hoy en día la escuela india le estaban ocupando grandes lugares, ¿no? Porque tenía un gran campeón mundial, Anand, que yo conocí personalmente, mi amigo. Bastante joven. Y bastante joven, y entonces ese aliciente de los éxitos de Anand han servido para ellos formar una gran escuela, y bueno, de esa gran escuela han salido todos esos muchachos jóvenes de 20 años y de 18, 19 que están jugando con Magnus Carlsen, que es el campeón mundial de tú a tú. Así mismo es. Mira, yo recuerdo que hace más de 20 años tuvimos una conversación de televisión en donde tú me presentabas unos proyectos bastante ambiciosos que tenían que ver específicamente con un plan diseñado por ti y por algunos de tus asistentes, que consistía en un plan de desarrollo del ajedrez a través de las escuelas públicas. Y yo recuerdo que eso fue quizás en el año 1999. Sí, hace ya tanto tiempo que no hablamos de tema. Bueno, fíjate qué pasa. Yo en un momento, al haber la efervescencia del cambio, de venir el PRM, yo conseguí por medio a Milagro Germán, que era mi amiga, una cita con Fulcal, y pensamos, bueno, ya que en las escuelas es un proyecto muy ambicioso, vamos a tener la tanda extendida. Yo le llevé el proyecto para nosotros con nuestro equipo comenzar a hacer el proyecto en la tanda extendida, y pensábamos que íbamos a conseguir el apoyo de nosotros trabajar ahí, y ¿qué va? No se pudo. Entonces yo me quedé en el aire y dije, oh, ¿qué cosa es esto? Uno quiere trabajar, aportar al país para que los niños y los muchachos de las escuelas tengan el ajedrez como un vehículo, ¿no?, de ellos desarrollarse. Y porque el ajedrez tiene la facultad y la virtud de que es un juego que ya es deporte, que la toma de decisiones es fundamental, es importantísima. Entonces, si los muchachos en las escuelas esa parte fundamental de como la toma de decisiones, ellos la llevan a las escuelas, pues para sus estudios sería algo muy útil. Muy útil. Entonces, y que se trata de tácticas, estrategias, poder muy amplio, a pensar, calcular, cuestión de tiempo, espacio. Entonces, disciplina. Yo viendo quizás la realidad
socioeconómica y política de nuestro país. ¿Tú crees que le falta quizás conocimiento, investigación a nuestros políticos para que ellos finalmente lleguen a la conclusión de que el ajedrez es necesario para la formación del niño, más allá de que es una inversión largoplacista que no necesariamente se tiene que traducir en votos electorales, ¿no? Bueno, mira, el ajedrez dentro de los deportes, de la actividad deportiva, es la actividad quizás más económica, más barata, porque uno de ajedrez es plástico. Exacto. Y el costo no es tanto. Sí. Entonces, lo que necesitamos es alguien que se case con la gloria, exacto, que venga y se case, no sé cuándo va a venir. En Cuba lo entendieron hace muchísimos años, desde el comienzo de la revolución. Cuba fue una cuestión, Che Guevara y Fidel fueron gente que estaban alrededor de ellos que hicieron que ese deporte lo tomaron como estandarte. Incluso hubo programas de televisión, la emisora de Radio Rebelde, que fue muy famoso, muy importante, donde enseñaban ajedrez por la radio en esa época. Entonces todo eso hicieron un instituto también de enseñanza en las escuelas. Esa visión le ha faltado a nuestros políticos, ¿no? Sí, aquí la gente lo que piensa en los millones, las cosas artificiales y cosas, pero en sí proyectos para la juventud, los niños, esas cosas todavía. ¿Ha presentado algún proyecto a nuestro amigo Alberto Rodríguez en el INEFI? Alberto siempre ha dado un empujón, ha demostrado que tiene por lo menos iniciativa para darle seguimiento a los proyectos que se le presentan, que son practicables, ¿no? Que son posibles para yo en un momento me le acerqué a Alberto, pero que él me ignoró y buscó otra gente y yo dije, bueno, que le vaya bien, ¿qué voy a hacer? Ya. Pero bueno, con quien sí hemos tenido un acercamiento con el doctor Guido Gómez Mazara, que es un político brillante, y yo pienso que si hubieran 10 Guidos en este país. Y le gusta el ajedrez a Guido. Lo he encontrado en varias simultáneas. A Guido le gustan los deportes. Sí, es deportista. Sí. Sí, no, pero fuera de eso, Guido es una persona capaz. Si hubieran 10 Guidos en este país, el país fuera a nivel de Suiza fácilmente, con la visión y los conocimientos y el trabajo y los políticos que Guido, pues entonces el país estuviera en otro nivel. Con Guido hemos hecho algunos eventos de difusión de las ajedrez que han sido exitosísimos, de simultáneas, gigantes. Y también yo le sometí a Indotel y a Guido un proyectito pequeño. Se ve pequeño, pero yo sé que es muy útil, muy potente, que es hacer clubes de ajedrez en las cárceles para los internos, sí, con la idea de llegar a cuando ellos, la reinserción, tengan que salir, pues entonces salgan de sus situaciones, sí, ya más formados y más hechos, sí. Entonces el ajedrez es un vehículo importantísimo para eso. Y de verdad que tu caso con respecto al obligatorio paso que debe dar tu trayectoria como jugador de ajedrez hacia el Salón de la Fama, hacia la inmortalidad del deporte dominicano. Y yo desde aquí le hago un llamado a todos aquellos que tienen que ver de una manera u otra, que retomen el caso de Ramón, porque no es justo que el único gran maestro internacional que hemos tenido en nuestra historia todavía no sea un miembro del Salón de la Fama. Bueno, ¿cómo va eso? Bueno, yo mira, yo me he cansado aquí ya. Aquí me han tildado de guerrillero y cosas, pero ya los últimos años me he cansado y ya no digo nada porque ya lo he dicho todo, no tengo nada que decir. Pero te hablaba fuera de cámara que el vínculo de alguien que se dedica a un deporte como uno, que lo ama totalmente, y la gente como ustedes, el público, la gente que conoce a uno, te vincula a esa actividad, ya en mi caso deportiva, es un honor, un privilegio, que ya vinculen tu nombre con un deporte, así como en mi caso, modestamente, el ajedrez. Yo recuerdo cuando yo estaba de niño, he visto a Johnny Ventura, y entonces son gente que la gente lo vincula con lo que hacen, sí, con la música. En este caso, la alegría de Johnny Ventura es una cuestión contagiosa, la gente y últimamente Juan Luis Guerra, la gente vincula el éxito de la música, los diferentes géneros de nosotros,
con Juan Luis Guerra y Johnny Ventura. Entonces, que me vinculen a mí con mi ajedrez, con lo que yo he hecho, ya eso es un éxito, yo soy inmortal. Fue como Manolo Prince me dijo los otros días, que alguien le dijo, Manolo, tú vas a ser inmortal ya este año. Y Manolo le dijo, en una conversación que tuvimos, no, pero yo soy inmortal hace tiempo, ¿tú entiendes? Mira, yo no quería que este programa se acabara sin preguntarte sobre la estrategia para desarrollar el ajedrez a nivel nacional, que con respecto a décadas pasadas, que yo iba a la federación, al local de la federación de ajedrez, y me pasaba allí 3-4 horas viendo partidas de muy alto nivel. Últimamente, como que la producción de grandes jugadores como que ha mermado en el país. Bueno, lo que pasa es una cuestión de ambiente. Un ejemplo, cuando yo volví al ajedrez en el año 99, 98, sí, 2000, se formó un pequeño ambiente donde vinieron muchos muchachos jóvenes, ahí competían, me querían ganar, otros que jugaban, y otros viejos se integraron. Entonces ya ese conjunto parió muchos muchachos que jugaban muy bien, Lisandro, Flaquel, Mazara, Francis Fernández, Elvi Hernández, Monte de Oca, Puntier, Olivo, Leo Olivo, Nelson Alvarado. Y entonces ahí se parió un ambiente, esa reinserción mía en esa época, parió ese ambiente. Y bueno, después vinieron otros jovencitos que también se destacaron, Michelén de los pueblos, de San Juan, Michelena de San Juan, vinieron otros de la Romana como Infante, y así vinieron muchos muchachos de diferentes sitios, de aquí de la capital también. Entonces ese ambiente parió ese grupo. ¿Y qué pasó con el relevo ese? Exactamente, pero ahí vamos. Entonces, fíjate qué pasa, las instituciones aquí en deportiva, aquí en el país, lamentablemente no están dirigidas por gente que conoce la problemática, gente que no son 100%, no son dolientes 100%. Entonces, a nosotros no tener dirigentes de esa calaña, de esa categoría, pues entonces ese ambiente murió y no ha habido manera de que nazca un grupo como ese. Incluso aquel grupo no había dinero y ahora tienen una mensualidad del Ministerio de Deportes y no han podido hacer un trabajo para que salgan tantos muchachos. O sea, estamos hablando que las condiciones físicas como las condiciones económicas en este tiempo son inmensamente superiores a aquellas. En cuanto a la producción de jugadores, estamos muy por debajo. No, porque como te comenté antes, al no ser dolientes, pues no tienen la visión de hacer el trabajo que se necesita. Y esa consecuencia ha sido tenebrosa con relación a parir una nueva generación de muchachos. Es una pena, pero yo estoy totalmente convencido. Me imagino que en otros deportes también. Sí, ha pasado lo mismo. En otros deportes también. No se puede decir lo mismo de otros, pero en la mayoría ha pasado exactamente lo mismo. Te pongo el caso de tenis de mesa, que en un momento tuvimos que recurrir a nacionalizar chinos para hacer un relevo de nivel que sustituyera a Mundi, a Vila y a Mario. Y tenis de campo, que nosotros jugamos también. Cuando Víctor cae, desaparece prácticamente el tenis. Pero cuando Víctor comenzó a dar los primeros pasos con Johnson García, con Moreno, con todo en aquel tiempo, que lo veíamos una realidad en Olímpicos. Sí. Y entonces es una situación de política deportiva que no la tenemos. Así es. ¿Cuándo es la próxima simultánea? Estamos hablando para hacerla en Los Minas, con Víctor Hansen, que es presidente del Club Los Minas. Y entonces esa comunidad de Los Minas es una comunidad muy amplia, porque ahí se meten los Sacho Sama, Villa Duarte, los Tres Brazos, la cosa. Hay mucha gente que tiene afición, pero entonces pensamos hacer un gran evento en Los Minas. Ahí estaré. Sí. Gracias. Gracias a ustedes y vamos a ver si en otro momento tenemos un poquito más espacio para uno ahondar más en algunos temas. Así es, siempre a tus órdenes. Sí, gracias. Bien, este fue el conversatorio con el gran maestro internacional de ajedrez, Ramón Mateo, para Red Social. Adelante.